Hola, buenas tardes. Se escucha bien, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es José Ramón Palanco. Trabajo para Dreamware, una compañía de filtro de contenidos pequeñita de aquí de España. Y hoy he venido a hablaros de NoSQL Security. Más o menos la agenda que vamos a ver va a ser la siguiente. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es NoSQL. Vamos a comprender los tipos de arquitecturas que hay, las implementaciones. Y posteriormente vamos a ver algunos vectores de ataque que he ido identificando o bien documentándome o investigando por mi cuenta. Durante los últimos años, Internet ha cambiado mucho. Cada vez hay más gente conectada, la red se ha vuelto cada vez más social y las bases de datos que hasta ahora funcionaban relativamente bien empiezan ya a flaquear. El tema de la escalabilidad y las bases de datos relacionales cada vez se llevaba peor. Es por ello que se empezaron a aplicar técnicas de desnormalización de bases de datos, que por otro lado lo que implicaba es que no se podía aprovechar toda la potencia de una base de datos relacional. Es por ello que se han empezado a crear otro tipo de bases de datos con una perspectiva diferente, bases de datos NoSQL, que significa Not Only SQL, no solo SQL. Por lo general no requiere el haber definido un esquema de datos, es decir, tienes tu tabla, pero no tienes por qué definir el esquema, puedes ir definiéndolo a la medida que lo vas utilizando. Tampoco dispones de join. Y un tema muy importante es que no suele cumplir con las propiedades de ACID que hablan de temas de transacciones. Según el teorema de capa, a la hora de definir una base de datos, podemos acercarnos más o menos a uno de estos tres focos. Consistencia, disponibilidad o particionamiento. Generalmente las bases de datos NoSQL van a estar más orientadas a la disponibilidad y al particionamiento. El particionamiento es lo que nos va a permitir escalar, nos va a permitir dividir una base de datos enorme en diferentes fragmentos con el fin de que sea mucho más rápido acceder a los datos. Las arquitecturas de una base de datos relacional y una NoSQL no son muy diferentes. El problema es que lo que es la definición de SQL no te obliga a utilizar ningún tipo de arquitectura ni esquema. En este caso, en la base relacional vemos que hay un servidor, que puede ser un servidor de aplicaciones, que hace consultas SQL y hay un conector que mediante un protocolo, o sea, mediante ODBC, ADO o JDBC, puede conectarse a una base de datos. En el caso de NoSQL es diferente. Cada uno puede implementar la forma en la que define las peticiones, de la misma manera que cada uno puede definir un protocolo para su conector. Por ejemplo, para peticiones se pueden hacer con JSON, XML y el protocolo que utilicemos puede ser un protocolo binario, puede ser HTTP. Como comentábamos antes, las bases de datos cada vez necesitan tratar más datos y con el tema de las redes sociales, sobre todo, se van quedando pequeñas las bases de datos relacionales. Ejemplos pueden ser cloud computing también, que es software as a service, donde tenemos una misma aplicación para una gran cantidad de clientes. Vamos a comentar unos ejemplos de entornos que utilizan NoSQL. Por ejemplo, Facebook necesita almacenar 135.000 millones de mensajes cada mes. Y Twitter almacena 7 teras diarios, duplicando varias veces al año. O sea que a finales de año a lo mejor almacena diariamente 14 teras o incluso 21. No todo en NoSQL son ventajas, también tiene muchas desventajas. Como comentábamos al principio, nos hemos alejado un poquito de lo que es la transaccionabilidad. Tampoco tenemos un lenguaje estandarizado como el SQL y tampoco podemos modificar queries en tiempo real, no podemos personalizarlas, ad hoc queries, ni relaciones complejas porque tampoco tenemos join. Dentro de NoSQL existen diferentes tipos de arquitecturas.
arquitecturas de tipo basadas en documentos, en grafos, clave-valor, multivalor, objetos. Y a su vez, dentro de cada uno de estos tipos de arquitecturas existen diferentes implementaciones. Un almacén de documentos lo que almacena son, como dice su nombre, documentos, que puede ser un elemento que contiene en su interior atributos con valores organizados. Por ejemplo, CatchDB o MongoDB son ejemplos claros de este tipo de base de datos. Una base de datos basada en grafos lo que hace es que particiona toda la información en pequeños trozos y los enlaza en función de relaciones que tenga. Gracias a este tipo de base de datos podemos conocer, por ejemplo, en LinkedIn, a 3 pasos de contactos, a cuánta gente tenemos. O, por ejemplo, si Facebook puede saber, por ejemplo, si puede que conozcamos a cierta persona para proponernos. O también en Twitter, por ejemplo, es posible conocer de forma rápida cuando nos mencionan o cuando nos retuitean. La base de datos de clave-valor, bueno, son como diccionarios donde la clave se mapea con el valor. Y las multivalor son las que utilizan diferentes dimensiones para relacionar lo que es cada dimensión con un dato. Voy a pasar un poco rápido esto para ir a lo más interesante. Bueno, por último ya, las bases de datos orientadas a objetos nos permiten almacenar objetos. Son muy parecidas a las bases de datos orientadas a documentos, con la diferencia de que un documento no tiene métodos a los que pueda llamar, sin embargo un objeto sí. Podemos almacenar nuestro objeto de .NET, por ejemplo, en una base de datos como DB4O, recuperarlo y no solamente acceder a los atributos, sino poder llamar también a los elementos. Vamos a entrar en detalle de alguna de estas bases de datos. MongoDB. MongoDB es una base de datos que no tiene tablas. Lo que serían, por ejemplo, en MySQL tablas se llaman colecciones. Y no tiene registros. Lo que serían registros son documentos. Es una base de datos orientada a documentos. Para hacer peticiones, lo que utilizaremos serán queries tipo JavaScript o JSON. Este MongoDB está programado en C++. Y el protocolo de comunicación del conector con la base de datos está programado, está definido como BSON, que es un formato binario. CatchDB lo que nos ofrece es una interfaz HTTP que acepta REST y que está programado en Erlang. Está programado de forma funcional. Para el tema de las queries se utiliza también JavaScript y el API que hay es basado en JSON. Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos un servidor CatchDB y hacemos telnet a un puerto, le podremos hablar perfectamente en HTTP, que nos va a ir respondiendo. Luego haremos alguna práctica de esto. Redis era uno de los ejemplos que habíamos comentado antes, clave-valor. Tiene APIs para diferentes lenguajes. En vez de hablar HTTP, nos conectamos por telnet y ejecutamos una serie de comandos que son las queries. Cassandra es la base de datos que se utiliza en Facebook. Es una base de datos orientada en columnas. Para comunicarse con la base de datos se utiliza Thrift, que es otro proyecto también de Facebook. Es un servidor RPC. Ambos proyectos son software libre y ahora mismo pertenecen a la Apache Foundation. Está programada en Java y es bastante curioso. Si hacemos una analogía como la que hemos hecho antes con MongoDB, el elemento más pequeño dentro de Cassandra es una columna. Una columna puede ser, por ejemplo, como una calle Castilla, por ejemplo, o un número 31, o un código postal 28000. Si nosotros agrupamos todas estas columnas como un único elemento, lo que hemos creado es una supercolumna. Si queremos tener, esto es lo que sería una dirección que está compuesta, por ejemplo, de una calle, un número
y un código postal. Si necesitamos varias direcciones, necesitaremos una familia de columnas. Entonces, si hacemos la analogía, una columna sería como un campo, una supercolumna como un registro, familia de columnas como tabla y key space sería como una base de datos, en analogía como MySQL. Y aquí tenemos un esquema de ejemplo. Bueno, dicho esta introducción, vamos a analizar los vectores de ataque. Que, bueno, como hemos visto, existen diferentes tipos de bases de datos dentro de NoSQL, diferentes arquitecturas y, a su vez, diferentes implementaciones. Esto quiere decir que cada ataque será muy específico y dependerá de la propia implementación. Hemos visto que se utiliza bastante HTTP, ya sea para un listener o para comunicarte con la base de datos. Se utiliza, por ejemplo, en CatchDB, en HBase, en React. Entonces, bueno, para localizar vulnerabilidades podemos utilizar lo mismo que siempre hemos utilizado para cualquier servidor web, un fuzzer o utilizar las mismas técnicas que se han utilizado en entornos de HTTP. Un ejemplo puede ser aprovechar un servidor proxy caché delante de una organización que lo tiene para cachear y no tener que hacer consultas a la base de datos. Podemos hacer un telnet al servidor que está de cara a Internet, hacer un get de una cadena que, por ejemplo, nos dé toda la base de datos de una base de datos CatchDB y luego en host indicar una dirección IP. Si el proxy caché no está bien configurado y nos permitiese acceder desde fuera a una máquina que estuviera dentro, pues digamos que podríamos acceder. Bueno, aquí faltaría 2 puntos y el puerto, porque si no accedería al puerto 80. JSON Injection. Hemos visto que bueno, en vez de SQL lo que utilizamos son otra serie de cosas, como por ejemplo JSON, XML. Entonces, si al final estamos construyendo consultas para hacer peticiones a una base de datos utilizando JSON y obteniendo parámetros que nos dé el usuario para construir estas queries con JSON, será posible también igualmente hacer una inyección en JSON. Entonces, bueno, es uno de los ejemplos que vamos a ver. Array Injection. Este es un caso muy concreto que funciona con MongoDB y PHP. Existe, digamos que cuando nosotros hacemos una consulta con MongoDB, podemos pasarle una serie de operadores para que evalúe la respuesta. Y esos operadores tienen el mismo formato que un array de PHP. Por otro lado, cuando trabajamos con PHP, con variables, nosotros lo que podemos hacer es crear un array en la propia URL. No sé si habéis en donde pone login.php, username igual a admin and password, $NE igual a 1, lo que estamos enviando es un array con un elemento que su valor vale 1 y la clave para acceder es $NE. $NE casualmente es como se define dentro de MongoDB not equal, para indicar not equal. De tal manera que nosotros, si en un sistema de autenticación basado en MongoDB construimos esta URL, cuando se vaya a hacer un find del usuario y la clave para ver si es un usuario correcto y asignarle los permisos para la sesión o la cookie, se va a encontrar con un array en el que va a decir que si el usuario es admin y la clave no es igual a 1, le dejo pasar. Esto luego lo vamos a ver en un ejemplo. CatchDB, por otro lado, también es muy interesante. Utiliza mucho JavaScript y JSON. De hecho, utiliza SpiderMonkey como motor de scripting. Y bueno, se utiliza sobre todo para cargar views. Existen algunas vistas que son predefinidas, otras temporales. ¿Para qué vale? Pues para hacer MapReduce. Debido a que esta base de datos no tiene soporte para un set completo de SQL, no disponen, por ejemplo, de join o de group by, generalmente lo que podemos hacer es una implementación utilizando MapReduce
para poder simularlo. REST Injection. Hemos comentado que, bueno, que por HTTP nosotros podemos conectarnos a un servidor para hacer consultas y tenemos que tener mucho cuidado con la configuración que estamos utilizando y de dónde la recogemos. Más adelante veremos algo también relacionado con esto, con Connection Pollution, y es que si nosotros obtenemos de la URL datos con los que vamos a formar lo que es la cadena de conexión a la base de datos, lo que podremos hacer es acceder a un documento diferente o conectarnos a una base de datos diferente. Una vez teniendo esta información y teniendo las URLs adecuadas, podemos saber que, por ejemplo, accediendo a --config, podemos obtener información que tenga CatchDB, a --all-dbs, un listado completo de la base de datos que hay, --extra de las estadísticas, procesos en ejecución, y en --utils lo que podremos encontrarnos es con una interfaz web en Ajax muy bonita que podremos utilizar para crear de forma manual, tipo como phpMyAdmin. Podremos introducir datos de forma muy sencilla, cambiar configuraciones. Podemos cambiar tantas cosas como, por ejemplo, el renderizador de views. Como he comentado antes, CatchDB lo que utiliza es JavaScript para, en el servidor, ejecutar views y acciones que hagan peticiones a los datos, MapReduce, etcétera. Si nosotros tenemos acceso al entorno de configuración que hemos comentado en --utils de CatchDB y accedemos a Query Service, podremos configurar que el comando de JavaScript sea cualquier otro, por ejemplo, un netcat con un telnet inverso. De esta manera, en cuanto alguien acceda para renderizar una view, se generará un telnet inverso hacia el servidor que se haya especificado y se estará abriendo un canal de comunicación y, lo más importante, ya no solamente se tendrá acceso al servidor de aplicaciones, sino a la máquina con los permisos con los que se ejecutaba CatchDB. GQL Injection. Bueno, GQL es un lenguaje muy similar a SQL, pero mucho más reducido, que ha implementado Google para su sistema en la nube, para el App Engine. Se puede llegar a inyectar GQL, aunque para hacerlo el usuario que lo haya programado tiene que haberlo programado bastante mal. Y aunque nosotros podamos inyectar GQL, no vamos a poder ejecutar gran cosa. Digamos que está todo muy limitado y muy controlado. No disponemos ni siquiera del operador de negación y, bueno, como he comentado, el set de comandos GQL es bastante limitado. Al principio de todo comentaba que esta base de datos no tiene un esquema fijo. Generalmente nosotros, cuando teníamos que hacer una auditoría o un pentest sobre una base de datos con SQL Injection, lo que hacíamos primero era intentar averiguar cómo era el esquema para mapear nuestro ataque con el esquema y poder extraer la información. En caso de NoSQL no es necesario. En caso de NoSQL realmente nos da igual cómo sea el esquema, porque como va a ir cambiando, la aplicación que lo ejecute debe de estar preparada a cualquier tipo de formato. Lo que sí que va a ser necesario es los identificadores de cada uno de los objetos. Si nosotros conseguimos averiguar los identificadores de cada uno de los objetos, podremos obtener la información y ampliar la información de la base de datos. Generalmente, en CatchDB, por defecto, estos identificadores son secuenciales, de tal manera que es muy sencillo identificarlos. No son hashes ni tampoco son generados de forma aleatoria. Cassandra, como hemos comentado antes, es la base de datos sobre la que funciona Facebook. Es una base de datos bastante bien diseñada, orientada a columna, y realmente es muy difícil explotar la forma en la que se acceden a las columnas. Hay que crear un objeto para cada una de las columnas y luego la query se construye con objetos, no con cadenas, con lo que es bastante complicado hacer algún tipo de inyección. Si el usuario
no ha protegido bien, por ejemplo, el acceso a la variable de column family, a lo mejor se podría intentar, como comentaba aquí, se podría intentar modificar la column family y acceder a lo que sería otra tabla. Denial of Service. Bueno, antes hemos hablado un poquito de Connection Pollution. Nosotros lo que podremos hacer en caso de poder modificar una cadena de conexión, podremos incluso, en caso de catch divider, enviar una serie de comandos. Si enviamos el comando de stop, por ejemplo, lo que podremos hacer será parar directamente toda el servidor de base de datos, y si mandamos un restart continuamente, estará siempre reiniciándose. Y hablando en términos de GQL, lo que podemos hacer es generar consultas que consuman mucha CPU, de tal manera que los créditos que da Google gratuitos del GAE se consuman y la aplicación deje de dar servicio, o en caso de que sea por pago, que empiece a cobrarlo al cliente. Voy a hacer ahora una serie de prácticas demostrando lo que hemos estado viendo. Vale, aquí tenemos un ejemplo con MongoDB. Es un ejemplo muy sencillito con PHP, en el que recibimos una referencia de un producto y nos imprime el nombre del producto, el precio y la cantidad. Y luego he puesto yo, a modo de debugging, información del array que utiliza Mongo para realizar la consulta. Aquí vemos que como el array no está modificado, decimos que referencia es igual a 1. Podemos intentar algún ataque clásico, poner una comilla, vemos que no nos devuelve nada. Podemos intentar poner un paréntesis, vemos que tampoco le afecta. Sin embargo, lo que comentaba antes es que podemos hacer una inyección de un array, que se haría de esta manera. Ponemos corchetes a continuación de la variable y luego como queremos que se llame el campo. En caso de este ataque, lo que vamos a hacer es extraer todos los productos, y lo que hemos hecho ha sido inyectar una regex de tal manera que como punto invade cualquier carácter y las referencias son de un ataque, lo que hacemos es exportar todos los datos que tuviéramos. Vemos que la consulta que hace ahora Mongo es regex tipo punto, de tal manera que aplicaría todos los productos que hay cargados ahora mismo en la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo de inyección básica. Bueno, voy a enseñaros mejor el programita de antes para que veáis cómo estaba hecho el PHP. Aquí es donde establecemos la conexión con la base de datos. Decimos que nos conectamos con
con la colección productos. Si se nos pasa una referencia, decimos que le pasamos la información de los productos y en este caso, a ver si encuentro el ratón. Aquí. Vale, y en este caso le decimos que lo que vamos a hacer es pasarle la referencia que nosotros le hayamos pasado por get, de aquí arriba, de la línea superior. Como nosotros le hemos inyectado la regex, lo que es la consulta cambia y entonces aplicaría la regex con punto y obtendríamos todos los resultados. En este ejemplo lo que hacemos es que nos muestra todos los que tengan precio menor que 1, o sea, menor que lo que indiquemos. Si ponemos 1 y no hay nada tan barato como 1 euro, no nos muestra nada. Si ponemos 88, pues sí que nos muestra más productos. Esta query, en vez de estar construida como generalmente se construye con Mongo, está hecha con la API de JavaScript, es diferente. Pero también podemos inyectarla. Si nosotros le pasamos un 1 y vemos que no tenemos ningún resultado, podemos inyectar JavaScript todos los que tengan, por ejemplo, quantity mayor que 0. Y aquí los tendríamos de nuevo. O sea que es posible, independientemente de cómo se ha implementado, si con el API de Mongo para PHP o con JavaScript en el propio Mongo, es posible inyectar para modificar las consultas. El ejemplo que hemos visto sería este. Si nos ha pasado variable search, lo que hacemos es que ejecutamos esta función JavaScript que se ejecuta en el servidor y si thisPrice es mayor que el que hayamos indicado, nos lo muestra. Nosotros al final lo que hemos puesto ha sido código JavaScript para que nos muestre también los que tengan cantidad mayor a 1. Vale. Y aquí tenemos pues, un ejemplo. Vamos a ver la URL. Tenemos una URL en la que se llama greeting.php y que se le pasa una variable name igual a José y nos imprime hasta luego José, dice Chemi. Vamos a probar inyectar algo. Por ejemplo, comillas dobles. Vemos que no le afecta. Vamos a intentar inyectar un paréntesis, nos lo pone igual. Una comilla simple. Y ahí sí vemos que casca. Muy probablemente casca porque el JavaScript todavía no compila. Le ponemos punto y coma, cerramos llave y comentamos todo lo que venga por detrás. Y ya lo que hemos hecho ha sido ya inyectar un poquito de JavaScript. Que esto lo podemos mejorar un poquito. Esta me la traigo apuntada porque así tardo menos. Vale, aquí vemos que lo que nos devuelve es un object BSON. BSON es el formato de datos que nos devuelve Mongo. Esto significa que aquí hemos hecho una consulta, la consulta está aquí escrita, aquí hemos hecho José y hemos añadido un más eval debe product find one punto y coma y luego hemos puesto para que nos omita todo lo de detrás. Lo que hemos hecho ha sido inyectar un código JavaScript dentro del intérprete de JavaScript de Mongo.
Y el ejemplo clásico, usuario y clave, que es más o menos lo que habíamos visto antes en la presentación. Si ponemos, por ejemplo, usuario Antonio, clave 1, nos dice que usuario incorrecto. Sabemos que la clave 1 no es, y lo aprovechamos para lo que comentábamos, inyectarle un notequal y que la consulta se convierta en que la clave del usuario Antonio no sea 1. Y ya nos dice bienvenido Antonio. Y bueno, yo creo que, no sé si vamos bien de tiempo. Voy a comentaros entonces, aprovechando este tiempo, que he estado trabajando sobre todo con todas las bases de datos, y donde me ha resultado más sencillo ha sido en Mongo y en CatchDB. Donde he trabajado mucho y no he conseguido gran cosa ha sido con Redis. Redis, como comentaba, es un sistema que mediante un puerto le enviamos comandos, pero digamos que va verificando todo lo que le mandamos. Si nosotros le queremos enviar en una consulta 3 comandos, lo primero que va a decir es, defíneme primero el número de comandos que me vas a meter. Y luego, en cada línea, defíneme antes de cada línea cuántos caracteres tiene el comando. De tal manera que si queremos hacer algún tipo de inyección, no van a cuadrar el número de caracteres con el comando. O sea, que no se cree que el comando termina cuando acaba la línea. Entonces, realmente ha sido bastante complicado. Tengo aquí algún ejemplo de cómo funciona. Vamos a hacer una prueba. Voy a hacer ahora como si yo fuese un servidor de Redis. Y aquí vemos, nos dice, te voy a enviar 3 comandos. La siguiente línea tiene 3 caracteres, efectivamente son 3, set. Es un comando set para asignar un valor. Y dice que la siguiente va a valer 7. Efectivamente vale 7, mi clave. Este va a ser el nombre de la clave que vamos a crear. Y por último me dice que la siguiente va a valer 2, 27. ¿Qué es lo que ha hecho aquí Redis? Nos ha metido, nos ha asignado mi clave a 27. Entonces, con todas estas verificaciones es realmente difícil hacer algún tipo de inyección. Lo he intentado, os animo a ver si a alguno le apetece cacharrear con ello. La verdad es que yo me lo he pasado genial con esto de la base de datos. Así que no sé si tendréis algún tipo de pregunta. Hola, quería saber si habías auditado, además de posibles aplicaciones que utilizas, es decir, el código que hagan aplicaciones que se conecten a este tipo de bases de datos, si habías auditado también los motores de bases de datos y, en tal caso, y si puedes, contar qué resultados así, aunque sea un poquito por encima. Análisis sobre los motores de... Sí, de vulnerabilidades, pero en los propios motores, en los servicios de escucha, cosas parecidas. He estado mirando un poco Thrift y también, bueno, sobre todo los conectores Thrift y el conector de Mongo, que es Beson. Lo que es en los motores no he estado mirando, he pasado algún phaser para ver si he detectado alguna cosa, sobre todo en las implementaciones de C, y la verdad es que no he encontrado mucha cosa. Donde he probado mucho ha sido en CatchDB, pero al estar implementado en Erlang, que se ejecuta en una máquina virtual, es un entorno de memoria bastante chunguillo de encontrar nada. Así que de momento he mirado alguna cosa, no he puesto nada porque no he encontrado nada mencionable, pero bueno, sí que es interesante. De acuerdo, Con el tema de los protocolos, de los conectores, en Bison yo creo que sí que hay mucha tela, pero no he tenido mucho tiempo de hacer un phaser para generar un montón de
de tramas especiales y encontrar algún tipo de fallo. Pero yo estoy seguro que puede haber. Bueno, primero felicitarte por la charla, ha sido muy interesante. Y yo en las pruebas que he hecho, lo que he visto, por ejemplo en CouchDB, es que el login de usuario y contraseña de las bases de datos, o sea, al acceder al sistema de gestión de base de datos, está muy limitada. Por ejemplo, todos tienen acceso de lectura y solo puedes crear un usuario para restringir la escritura. Y quería preguntarte, de los dos que has mencionado, si ves que esto está mejor implementado o no, porque el problema que tiene eso es que tienes que tener cuidado en qué puerto y en qué interfaz lo pones a escuchar y demás. ¿Puedes repetir lo último, perdona? Sí, que el problema que tiene esto es que tienes que tener cuidado en qué puerto pones a escuchar el servicio, porque todo el mundo tiene acceso a lectura o a escritura, como te he mencionado en Coach. Eso es. ¿Y cómo está implementado en los demás que has mencionado? ¿Si está mejor o...? Eso. De momento sigue igual. Lo único que cuando entras en la interfaz de CouchDB, lo que te dice es que bienvenido a la fiesta de admin, abajo a la derecha, como diciendo que todo el mundo que entra es admin, o algo así. Así que, bueno, por lo menos te pone el mensajito y un botón para que le des y que cambie la clave. Pero por defecto, efectivamente, tiene acceso todo el mundo desde... O sea, una vez accedes al puerto, ya eres administrador. De momento, la única mejora es esa, que creo que han puesto el mensajito ese. No sé si te he respondido. Sí, pero, por ejemplo, no puedes crear un usuario para limitar la lectura en CouchDB, ¿no? Eso, bueno, en la documentación no pone cómo. Y quiero saber, en las otras bases de datos que has mencionado, si esto está mejor hecho, si sabes o... Lo que comentas, lo primero, no lo he mirado, me he centrado más en lo que estás poniendo, la verdad no te sé responder. Y en MongoDB sí que tienes método de autenticación y, aparte, para tema de permisos de escritura y lectura independiente, yo creo que sí, pero tampoco te sé asegurar. Vale, gracias.